Hola, en este video vamos a ver cómo llevar a cabo un análisis de correlación. En videos anteriores hemos revisado procedimientos para verificar si existen diferencias significativas entre grupos o entre condiciones. Ahora lo que vamos a hacer es revisar otro tipo de análisis estadístico que nos permite verificar si hay asociación entre variables. Y este procedimiento estadístico precisamente es el análisis de correlación. Entonces, como ya mencioné, este procedimiento se utiliza para verificar si dos variables están asociadas. Hay diferentes tipos de procedimientos que se aplican para calcular la correlación. Sin embargo, los más comunes en psicología son Pearson y Spearman. ¿Cuándo vamos a aplicar una u otra? Depende del nivel de medición de la variable principalmente, aunque también aplica el tamaño de la muestra en algunos casos, ¿no? Las características de la muestra. Pero básicamente el nivel de medición de la variable es la que nos va a ayudar a determinar si utilizamos Pearson o Spearman. Repito, no son los únicos procedimientos para hacer correlaciones, pero sí los más comunes en psicología. Bueno, entonces, Pearson es un procedimiento estadístico más potente que Spearman, pero por lo mismo también requiere que ambas variables que estamos tratando de analizar sean de un nivel de medición cuantitativo, es decir, que estén en una escala de razón o de intervalo. Por lo tanto, si una de las dos variables que estamos intentando correlacionar está en un nivel ordinal, no podemos utilizar Pearson y vamos a utilizar Spearman. ¿Okay? Entonces, si las dos variables son ordinales, vamos a utilizar correlación de Spearman. Si una variable es ordinal y la otra es cuantitativa igual, utilizamos correlación de Spearman. Si una es cuantitativa y la otra ordinal, lo mismo, correlación de Spearman. ¿Ok? Solamente podremos utilizar Pearson si ambas variables están en un nivel cuantitativo. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpretamos la correlación? Los valores de la correlación, independientemente que usemos Pearson o Spearman, siempre van a tomar valores similares. Estos van de -1 hasta 1. Dado que son valores asociados a probabilidades, no podemos tener valores mayores a la unidad. Entonces, los valores pueden tomar valores de -1 a 1. Entre más cercano esté el valor de la correlación al 0, menos asociación hay entre las variables. Entre más cercano esté al 1 o al -1, más asociación. El tipo de correlación que puede existir, por lo tanto, puede ser positiva, que también se le conoce como directa, o negativa o inversa. ¿Okay? Una correlación positiva significa que ambas variables incrementan o decrementan juntas, mientras que una correlación negativa quiere decir que mientras una variable incrementa, la otra disminuye. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Entonces, esto es muy importante porque nos ayuda a entender precisamente el sentido de la correlación y porque además de la interpretación es muy importante que tengamos en cuenta el signo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí estoy mostrándoles la asociación, vamos a analizar la asociación entre dos variables, estatura y peso. Ustedes pueden ver en la figura cómo se ilustra la estatura, cómo van una serie de sujetos creciendo en estatura y conforme van creciendo el peso va aumentando. ¿Ok? Eso significa, ¿cómo lo interpretamos? Que el incremento en la estatura se asocia con un incremento en el peso. Es decir, que a mayor estatura hay mayor peso. O incluso en el sentido inverso, ¿no? A menor estatura, menor peso. ¿Ok? Este es un ejemplo de una correlación positiva. ¿Ok? Esta es una correlación positiva. Ahora vamos a ver un caso contrario, una correlación negativa. Vamos a verlo con otro ejemplo. Igual, analizando la estatura, vamos viendo que generalmente los niños, conforme van aumentando en estatura, tienden a tener menos requerimiento de cantidad de leche que deben de ingerir. ¿Ok? Los niños más pequeñitos ingieren más leche, ¿no? En este ejemplo, 250 mililitros y se va reduciendo hasta probablemente no consumir leche. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, a mayor estatura, o sea, conforme la estatura va aumentando, el nivel de consumo de leche va disminuyendo. ¿De acuerdo?
O sea, van asociadas las variables pero en el sentido inverso. Este es un ejemplo de una correlación negativa. Muy bien. Ahora, además de que la correlación puede ser negativa o positiva, la correlación también puede tener alta o baja correlación. El valor que obtengamos puede ser débil, intermedio o fuerte. Si nuestro valor, el valor que obtuvimos de la correlación está entre 0 y 0.25, decimos que la correlación es positiva pero débil. Si el nivel de la correlación está entre 0 y menos 0.25, decimos que la correlación es negativa, pero también débil. Si el valor de la correlación está entre 0.25 y 0.75, decimos que la correlación es positiva y tiene un nivel de correlación intermedia. Acá, del lado contrario, si la correlación que obtenemos está entre menos 0.25 y menos 0.75, decimos que la correlación es negativa en un nivel intermedio. Finalmente, valores mayores a 0.75 vamos a decir que son positivos y fuertes. Lo mismo al lado contrario, ¿no? Menos 0.75 a menos 1 decimos que es una correlación negativa, pero fuerte. ¿Okay? Esta es la forma en cómo vamos a interpretar la correlación. Por lo tanto, si ustedes analizan un resultado que lean en un artículo o en un libro que vean que señale que la correlación es negativa, ustedes ya entienden que hay un sentido inverso, que la correlación es positiva, saben que incrementan o disminuyen juntas las variables. Pero ojo, mucho ojo con los niveles de correlación. Es muy común encontrar artículos publicados en donde se habla de que hay asociación entre las variables con correlaciones muy bajitas, muy débiles. A veces se reportan valores menores a 0.25. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta no solamente el signo que nos indica cómo se da esa correlación, sino también el nivel de correlación. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula. En este video les voy a mostrar la forma de calcular tanto Pearson como Spearman. En general son procedimientos relativamente sencillos. Y voy a empezar con Pearson porque es el que más restricciones pide para hacer el cálculo. Recuerden que obligadamente necesitamos que ambas variables que estamos tratando de analizar sean cuantitativas, es decir, que estén en un nivel de intervalo o de razón. Bueno, el estadístico de Pearson es R, se denota con R. Así como en ANOVA utilizamos F o en la TestStudent T, en Wilcoxon W, etc. Para denotar correlación de Pearson siempre vamos a utilizar R. ¿Okay? ¿Y qué nos preguntamos? ¿Qué tratamos de averiguar entonces una correlación? Pues obviamente si existe relación aquí, por ejemplo, entre edad y peso. La hipótesis nula plantearía una negación, entonces lo que vamos a negar es que exista correlación. Entonces la hipótesis nula dice no existe correlación entre peso y edad. La hipótesis alterna es que existe correlación entre peso, entre edad y peso. Y lo podemos también describir matemáticamente con esta nomenclatura. Hipótesis nula es igual a R, o sea, correlación igual a 0. O sea, no hay correlación. O la hipótesis alterna, R diferente de 0. O sea, quiere decir que hay algún tipo de correlación entre las variables. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos Pearson? Es muy sencillo. Vamos a empezar primero multiplicando los valores de la variable X por el valor de la variable Y para cada sujeto. Aquí, por ejemplo, 7 por 12 nos da 84, 6 por 8, 48, 8 por 12, 96 y así sucesivamente hasta completar todos los sujetos. Y después sumamos esos valores, o sea, la sumatoria de X por Y nos da 461. También sumamos los valores obtenidos de manera directa. El valor de Y es igual, de la sumatoria de Y es 66 y el valor de la sumatoria de X es 41. Muy bien. Ahora, lo siguiente es elevar al cuadrado el valor de cada variable X y Y para cada participante. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, los valores de X. Tenemos el primer valor, 7. Elevado al cuadrado, 7 por 7, 49. 6 elevado al cuadrado, 6 por 6, 36. ¿No? 8 elevado al cuadrado, 8 por 8, 64. Y así para cada uno de los valores. Y lo mismo, sumamos. Entonces la sumatoria de x al cuadrado da 291. Y hacemos lo mismo para la variable y. 12 por 12, 144. 8 por 8, 64. 12 por 12, 144 y así sucesivamente hasta obtener todos los valores para cada sujeto. Y los sumamos. Entonces la sumatoria de y al cuadrado es 742.
Ahora lo siguiente es simplemente sustituir los valores en la siguiente fórmula. Ustedes fíjense aquí en los valores. Esta es la sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x por y, sumatoria de x al cuadrado y sumatoria de y al cuadrado. Muy bien. Entonces, esos valores los vamos a aplicar en esta fórmula. La tengo desagregada acá. Entonces, vamos viendo. El R de Pearson es igual a la sumatoria de x por y. Ubicamos la sumatoria de x por y, que está aquí, 461, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. La sumatoria de x por la sumatoria de y, o sea, 41 por 66. ¿Ok? Todo esto sobre el total de sujetos, que son 6 sujetos. ¿Ok? Esto sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado, que es sumatoria de x al cuadrado, aquí tenemos 291, menos, ojo con esto, la sumatoria de x y la elevamos al cuadrado. Es decir, esta sumatoria, la sumatoria de x elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, 41 al cuadrado sobre el número de participantes, que son 6. Esto se multiplica por lo mismo, pero para la otra variable, la sumatoria de y al cuadrado. La sumatoria de y al cuadrado está aquí, 742, menos la sumatoria de y la elevamos al cuadrado. Entonces, esta es la sumatoria de y la elevamos al cuadrado. 66 elevada al cuadrado entre el número de participantes, que es 6. Muy bien. Entonces ahora simplemente pues vamos haciendo los cálculos, ¿no? 461 menos 41 por 66, esto nos da 2706 entre 6 sobre la raíz cuadrada de 291, 41 al cuadrado nos da 1681 entre 6 por 742 menos igual a raíz cuadrada, perdón, elevado al cuadrado, ¿no? Discúlpenme, el valor de 41 al cuadrado es 1681, el valor de 66 al cuadrado, 4356, esto entre 6. Aquí seguimos 461, 2706 entre 6 nos da 451 menos la raíz cuadrada de 291, la división de 1681 entre 6 son 280.166. Acuérdense siempre de utilizar 3 dígitos decimales al menos. Cuando tengamos decimales muy largos, al menos los 3. Esto multiplicado por 742 menos la división de 4.356 entre 6 nos da 726. Esto 461 menos 451, 10 sobre la raíz cuadrada de esta resta nos da 10.834 por 16. Okay, esto es 10 igual a la raíz cuadrada de 173.344, es decir, 10 sobre 13.16. Y finalmente el valor que obtenemos es R igual a 0.759. ¿Se acuerdan de la interpretación que les decía? Esta es una correlación positiva y fuerte. Es mayor a 0.75. O sea, hay una asociación positiva y alta entre estatura y peso. Ok, vamos viendo los grados de libertad. Los calculamos para correlación de Pearson. Simplemente es el número de sujetos menos 2. En este caso, 6 menos 2 es igual a 4. Ahora la ubicamos en la zona de rechazo. En este caso, tenemos los grados de libertad, que ya de hecho aquí directamente nos dicen n menos 2, son los grados de libertad, son 4. En un nivel para 0.05, el valor crítico de Pearson es 0.729. Para que rechacemos la hipótesis nula, el valor que obtuvimos de Pearson debe ser mayor al valor crítico. En este caso lo es, ¿no? En este caso el valor crítico, 0.729, y el valor de R es de 0.759. Por lo tanto, dado que el valor de R es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una correlación fuerte y positiva. Esto es una R igual a 0.251 con una probabilidad de error del 0.05 entre edad y peso. ¿Okay? Está muy sencillito, ¿no? Entonces, esto es para calcular Pearson. Y quiero que de una vez veamos el análisis de la correlación de Spearman para que vean la importancia que tiene el cálculo, la diferenciación en el cálculo de Spearman. ¿Okay? Recordemos que Spearman la utilizamos cuando una o las dos variables
que estamos analizando son ordinales. ¿Ok? Entonces, el estadístico de correlación de Spearman se denomina como Rho. Se lee como Rho, pero se denota con R subíndice S. ¿Ok? Mientras que correlación de Pearson es R simplemente, en el caso de correlación de Spearman es R subíndice S. ¿Ok? Vamos a ver en este ejemplo. ¿Existe relación entre la escolaridad de la madre y el nivel de desarrollo del niño? ¿Ok? Eso es lo que nos estamos preguntando. Y entonces, bueno, antes quisiera ver, fíjense los datos, qué característica tan distintiva tienen. Aquí tenemos a los participantes y fíjense cómo una de las variables está en un nivel ordinal. O sea, el nivel ordinal es precisamente el nivel escolar de la madre. Y el desarrollo del niño sí está en un nivel cuantitativo. Entonces, una variable al estar en nivel ordinal nos obliga a utilizar Spearman. Bueno, entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que obviamente no existe correlación entre escolaridad de la madre y nivel de desarrollo del niño. Y la hipótesis alterna es que sí existe correlación. ¿Cómo lo denotamos? Esto es igual a, hipótesis nula es igual a Rho igual a 0. Es decir, que no existe correlación. Alterna Rho diferente de 0. ¿Ok? Sí existe algún tipo de correlación. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Si se acuerdan, cuando veíamos todos los cálculos de estadística no paramétrica, cuando la variable era ordinal, una de las cosas que hacemos es analizar o acomodar por rangos. Bueno, pues aquí otra vez regresamos al tema de los rangos. Lo que tenemos que hacer es que para cada variable tenemos que ubicar sus rangos. Ustedes ya en videos anteriores ya les mostré cómo ubicamos los rangos. ¿Ok? Empezamos por el valor menor. A ese valor le otorgamos un 1, luego al siguiente valor el 2 y así sucesivamente. Valores repetidos, recuerden que los sumamos y los dividimos entre 2. Entonces aquí vamos ubicando, por ejemplo, el rango para X, es decir, el rango para la escolaridad de la madre. El primer valor pues es analfabeta, es lo más bajo, entonces a este le damos el 1. Luego el siguiente valor 2, primero de primaria. El siguiente valor 3, tercero de primaria. El siguiente valor 4, sexto de primaria. El siguiente valor 5, primero de secundaria. El siguiente 6 es tercero de secundaria. 7 es preparatoria. Y finalmente el 8 es licenciatura. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ninguno se repite. Si se repitiera alguno, pues tendríamos que sumarlo y dividirlo entre 2 y darle, ustedes saben, ese valor obtenido. Pero en este caso no tenemos. Ahora vamos a ubicar los rangos para la variable y. Entonces, el rango menor, el valor menor es 75, a ese le damos el 1. El siguiente es 80, le damos el 2. El siguiente valor es el 84, a ese le damos el 3. Luego sigue el 85, que le damos el 4. El 87, que le damos el valor de 5. 89, le damos el valor de 6. 90, el de 7. Y finalmente 91, el de 8. ¿Ok? Entonces, ya tenemos así los rangos para la variable X y los rangos para la variable Y. Ok, ahora tenemos que calcular las diferencias de los rangos, o sea, restarle a X, restarle el rango de X, restarle el rango de Y. Aquí tenemos 5 menos 7 nos da menos 2, 2 menos 5 menos 3, 8 menos 6, 2, 4 menos 2, 2, 6 menos 4, 2, 3 menos 3, 0, 1 menos 1, 0 y 7 menos 8, menos 1. Ok, ya tenemos los valores de la diferencia. Ahora, esos valores de la diferencia los elevamos al cuadrado. Menos 2 por 2, 4 menos 3 por 3, 9. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Acuérdense que 0 siempre es 0. 0 elevado a 0, sí, da 0. Menos 1 por menos 1, pues da 1. Y luego sumamos los cuadrados de esas diferencias. ¿Ok? Entonces la suma del cuadrado de las diferencias nos da 26. Ahora calculamos el valor de Rho utilizando la siguiente fórmula. El valor de Rho es igual a 1 menos 6, este número no se mueve, siempre 6, por la sumatoria de las diferencias entre el total de participantes multiplicado por el total de participantes al cuadrado menos 1. Entonces vamos a ver, tenemos, acuérdense, 6, este no se mueve. La sumatoria de las diferencias al cuadrado, esto es 26. Sobre el número de participantes, 8 por el número de participantes al cuadrado, 8 al cuadrado menos 1. Y vamos simplemente despejando. 6 por 26, 156 sobre 8 por 8 al cuadrado, 64 menos 1, 156, 8 por 64 menos 1 nos da 63, 156 sobre 504.
Entonces tenemos que es 1 menos 156 sobre 504, obtenemos menos 0.309. El resultado es el de la correlación de Spearman, es R igual a 0.690. Es decir, aquí también la correlación es positiva, pero podríamos decir que es una correlación intermedia porque no llega al 0.75 para considerarla una correlación fuerte. Entonces hay una correlación positiva e intermedia, pero esta correlación es significativa, es decir, con qué nivel de certeza, con qué grado de error podemos rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver. La hipótesis nula se rechaza si el valor de ρ es mayor que el valor crítico en tablas. Entonces, simplemente ubicamos cuántos sujetos tenemos, ubicamos el nivel de significancia que vamos a utilizar, 0.05, y ya obtenemos el valor de ρ. En este caso, 0.738. ¿Ok? Entonces, el valor crítico es 0.738 y el valor de ρ, ahí disculpen ustedes, aquí no es de R, es de ρ, es de 0.690. Por lo tanto, se mantiene la hipótesis nula. No podemos rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Y se concluye que no existe correlación entre escolaridad de la madre y desarrollo del niño. Pareciera que la correlación es alta, pero al no ser significativa, entonces corremos mucho, o sea, tenemos mucho error al rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la mantenemos. Muy bien. Ok. Ahora les pediría que hicieran el cálculo, esto lo van a subir, acuérdense que esta tarea es opcional, pueden o no realizarla. Van a analizar y van a decidir si aplican Spearman o Pearson, que es lo que tendrían que hacer. A ver, esta es una primera pregunta. ¿Existe correlación entre ansiedad y puntuación en un examen? Aquí están los valores de ansiedad y los valores de puntuación en una prueba, en un examen. Entonces hay que describir cuál es el procedimiento estadístico, Spearman o Pearson, establecer la hipótesis nula y alterna, calcular el valor de la correlación, buscar el valor en tablas e interpretar y concluir. Y tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí tenemos lo que vamos a ver si existe correlación entre el nivel educativo y los ingresos, ¿ok? Aquí está el nivel, la cantidad de ingresos que pueden obtenerse en UMAS. Entonces vamos a ver, igual hay que decidir el procedimiento estadístico, establecer hipótesis nula y alterna, calcular el valor de la correlación, buscar la correlación en tablas e interpretar y concluir los resultados obtenidos. Muy bien. Esto es opcional, ustedes van a tener ahí esta presentación en el Classroom. Ustedes pueden llevar a cabo el análisis con esta información y también van a tener ahí disponible los valores críticos de las tablas. Muy bien, eso es todo.